Bienvenidos al tercer foro de Desarrollo Sostenible y Bioculturalidad, organizado por la Universidad del Callao del Perú. Un agradecimiento especial a todo el equipo organizador, a sus autoridades académicas que han hecho posible el desarrollo de este foro. En esta oportunidad abordaremos el tema de la neurodiversidad en la educación superior. Decía Elton Colbert respecto a la educación, que la educación es la manera de preparar el cerebro para un futuro que aún no ha llegado. A partir de esos elementos, es importante preguntarnos cómo el conocimiento del cerebro puede cambiar el proceso de la educación. Para comprender los procesos cerebrales, los procesos del sistema nervioso y su relación con la educación, con el proceso de aprendizaje y enseñanza, es preciso entender los procesos de la neurodiversidad, la neurodivergencia, que son elementos que contribuyen a entender la diversidad de los estudiantes y del elemento fundamentalmente que es parte del proceso de aprendizaje y enseñanza. En ese sentido, a manera de introducción, es importante hacer mención que el cerebro funciona de tres modos: el modo sensitivo, el modo de procesamiento y el modo de la respuesta. Entonces, en estos tres modos, que a partir del cual se desarrollan los procesos de aprendizaje y enseñanza, no todos los estudiantes desarrollan estos procesos de la misma forma. Entonces, ahí es importante entender cómo se desarrollan estos procesos de análisis, de retención, de descarte en estos tres modos de la forma de funcionamiento del sistema nervioso, cómo que cada ser humano, cada estudiante desarrolla este proceso. Ahí ingresa la categoría de la neurodiversidad. Entender la diversidad, las diferentes formas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es la neurodiversidad? El concepto de la neurodiversidad. Fundamentalmente, la neurodiversidad en el contexto de las neurociencias, esta categoría de la neurodiversidad, se trata de un concepto que promueve las diferencias cerebrales que son normales, en lugar de concebir como deficiencias estas diferencias de funcionamiento del sistema nervioso. A partir de ello, la neurodiversidad promueve la inclusión y el respeto de las diferencias cerebrales. Entonces, es importante asumir en la educación superior que estas diferencias son parte de estos procesos de la formación profesional y que es importante también diseñar estrategias que permitan atender estas diferencias. ¿Cuáles son las características de la neurodiversidad? Podemos resumirlas
en dos aspectos puntuales. Primero, las condiciones comunes, que fundamentalmente describe de manera breve las condiciones comunes como el TDAH, el autismo o otras diferencias como la dislexia, que son parte de estos procesos de la educación superior. A partir de ello, la educación superior como un sistema de formación de profesionales es importante que pueda diseñar estrategias que permitan el desarrollo inclusivo de este grupo de personas que de algún modo tienen estas diferencias del funcionamiento del sistema nervioso. Segunda característica de la neurodiversidad: las fortalezas asociadas. Esto enfatiza los talentos, las habilidades, las destrezas que pueden presentar estos estudiantes llamados neurodivergentes. Estas diferencias, sean en el pensamiento, en las habilidades, en los talentos, que puedan tener las diferencias respecto a otros estudiantes. Entonces, a partir de estas dos características, es importante asumir la neurodiversidad en el contexto de la educación superior. Ahora bien, hablemos de estas condiciones neurodivergentes. ¿Cuáles son estas diferencias fundamentalmente en el aspecto del sistema nervioso? Las diferencias cerebrales, o lo que se denomina también estudiantes neurodivergentes. Podemos encontrar el grupo de TDAH, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, el TDA, trastorno de déficit de atención, el TDC, trastorno del desarrollo de coordinación, el TEA, trastorno del espectro autista, o que anteriormente se conocía como el autismo, el TOC, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y también los trastornos de estados anímicos, que en la actualidad se ve de una manera muy importante en los contextos universitarios, como la ansiedad, la depresión, entre otros aspectos. Entonces, por un lado, es muy importante que en los sistemas universitarios, en el contexto universitario, se asuma estas diferencias como parte del grupo de la población estudiantil, y que a partir de ello se pueda diseñar determinadas estrategias, contenidos que estén adecuados a este grupo de estudiantes. Entonces estamos hablando de una educación inclusiva a partir de este contexto de la neurodiversidad a nivel de la educación superior. ¿Cuáles son entonces los desafíos de la neurodiversidad en la educación superior? Podemos puntualizar algunos aspectos. Primero, las estructuras educativas tradicionales, es decir, los métodos tradicionales. Es importante rediseñar, replantear que estos métodos tradicionales no pueden ser accesibles o efectivos, dicho de otra manera, para todos los estudiantes, y menos para estudiantes neurodivergentes. Y por ello es importante realizar un reajuste, un rediseño, replanteamiento, si vale el término, de un conjunto de estrategias metodológicas, didácticas,
que sean inclusivas a este grupo de estudiantes neurodivergentes. Segundo desafío, los prejuicios que muchas veces aún están presentes en nuestras aulas universitarias. Puede existir aún en la actualidad prejuicios negativos hacia los estudiantes neurodivergentes, lo que muchas veces lleva a la exclusión social o la falta de apoyo adecuado a este grupo de estudiantes. Un tercer desafío, las dificultades de adaptación. Los estudiantes pueden tener dificultades para adaptarse a las exigencias académicas, como la organización, la gestión, el uso de las tecnologías, entre otros elementos. A partir de ello, es importante repensar y rediseñar estrategias didácticas, metodológicas, inclusivas, que permitan incorporar a este grupo de estudiantes con capacidades especiales, entre comillas, o que se denomina también estudiantes neurodivergentes, que el cerebro de estos estudiantes, el sistema nervioso de estos estudiantes actúa y procesa la información de diferente manera. También, como otro desafío, podemos mencionar la falta de recursos adecuados. La acción del profesor, sin duda, es un aspecto, un elemento importante. Las actividades, el accionar del profesor modifica sin duda la estructura, la composición química del sistema nervioso. Y por supuesto que a estos procesos lo que se llama desde el enfoque de las neurociencias la neuroplasticidad. Siempre la actividad del profesor está dirigido a generar, a modificar la estructura cerebral, creando procesos sinápticos, procesos de comunicación entre neuronas mediante la incorporación de contenidos novedosos e interesantes para todos los estudiantes a nivel general. Por ello, es importante, repito, la incorporación de nuevas estrategias metodológicas que permitan generar una inclusión a este grupo de estudiantes neurodivergentes. Otro aspecto a tomar en cuenta cuando se habla de la neurodiversidad y de estudiantes neurodivergentes, los procesos de evaluación. Es importante considerar y ajustar estos procesos de evaluación. Las evaluaciones tradicionales pueden no estar adecuados para estos grupos neurodivergentes, por la sencilla razón, porque estos estudiantes procesan de diferente manera la información, y por ello importante de ajustar estas formas de evaluación, de modo que la evaluación debe estar dirigido y tomando en cuenta las diferencias que pueden existir entre estos estudiantes. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las oportunidades de la neurodiversidad que podamos encontrar en el contexto de la universidad? Primera cuestión, las perspectivas diferentes. Sin duda, la neurodiversidad fomenta, promueve un ambiente educativo inclusivo, diverso, que permite
la riqueza desde diferentes perspectivas, la retroalimentación entre estudiantes, que puede permitir enriquecer los trabajos en equipo, los trabajos en grupo, los debates académicos y los trabajos colaborativos en el contexto de la educación superior y fundamentalmente en el contexto del trabajo de aula. Entonces, es importante asumir como una oportunidad estas diferencias que podemos encontrar en los contextos universitarios. Segunda cuestión, la innovación creativa. Algunos y muchos de los estudiantes neurodivergentes que tienen características diversas de los estudiantes estándar en el contexto universitario pueden destacarse en muchas áreas: creatividad, resolución de problemas, trabajo en equipo, el tema de la creatividad, la imaginación. Entonces, el profesor pues debe encontrar como una oportunidad en este grupo de personas para beneficiar y fomentar el trabajo de grupos, el trabajo colaborativo, de modo que, en palabras de David Ausubel, que podamos encontrar los aprendizajes significativos, pero además incorporando una educación inclusiva en el contexto universitario. Otro elemento, el desarrollo de recursos inclusivos, la necesidad de crear entornos accesibles puede generar la implementación de nuevas tecnologías, de nuevos métodos, técnicas de enseñanza en los procesos de la educación superior, de modo que nos permita beneficiar a los estudiantes a nivel general, incorporando y promoviendo la calidad educativa en el contexto de la educación superior. A partir de estos aspectos, es importante comprender el cerebro, el sistema nervioso, el funcionamiento del sistema nervioso de nuestros estudiantes. Los seres humanos no estamos predestinados para actuar y para aprender de una determinada forma. Todos los estudiantes, todos los seres humanos, aprendemos y procesamos la información de distinta manera. Tampoco los seres humanos, los estudiantes, estamos, todos los seres humanos a nivel general, no estamos condicionados a los genes que heredamos. De lo contrario, los aprendizajes y cada experiencia que desarrollamos en los procesos educativos en el aula nos permite desarrollar una configuración y reconfiguración en nuestros sistemas nerviosos. Y a partir de ello es importante desarrollar nuestras actividades de trabajo de aula tomando en cuenta estas diferencias, estos elementos. Y a partir de ello, sin duda, nuestros pensamientos tienen efectos muy importantes en el sistema nervioso. Ya decía hace muchísimos años el filósofo Sócrates, cada pensamiento determina una acción. Y las acciones repetidas determinan formas de comportamiento. Y las formas de comportamiento repetidos desarrollan hábitos en el estudiante. Y estos hábitos generan el carácter del ser humano.
Entonces es importante desarrollar y tomando en cuenta estas diferencias en el estudiante, aprovechar y tomar como una oportunidad que nos permitan desarrollar nuevas estrategias, incorporar nuevas estrategias didácticas en el aula. Es importante tomar en cuenta que para aprender debemos saber programar y reprogramar nuestro cerebro. Y por supuesto, entender las diferencias entre los seres humanos. Ya decía Santiago Ramón y Cajal, para terminar, permítanme parafrasear, decía que el logro más trascendental del ser humano es la conquista de su propio cerebro. Por ello, es importante incorporar en los sistemas de la educación superior el aspecto de la educación inclusiva, que nuestros diseños curriculares, nuestras estrategias que utilizamos en el trabajo de aula es importante en la actual coyuntura, en pleno siglo XXI, es importante rediseñar, repensar, tomando en cuenta estas diferencias que existen en nuestros estudiantes.